Plaza Local. En Plaza Radio, toda la información de Valencia por sus protagonistas. Presentan Carlos Aimeur y Pablo Plaza. Buenos días, estamos otra vez aquí en Plaza Local, el programa de Plaza Radio en el que hablamos un poco de la ciudad de Valencia. Hoy tenemos con nosotros a Martín Forés, cartelista, artista plástico. Buenas, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy buenos días, Martín. Soy Carlos Aimeur. Te hemos invitado hoy a Valencia Plaza, al espacio de Plaza Radio, Plaza Local, porque estás haciendo un trabajo en un mural en la ciudad bastante interesante. Un trabajo que iniciasteis el 13 de mayo en una pared medianera entre las calles Salvador Perlés y Soria, que pertenece al grupo de viviendas sociales que construyó en los años 60 la fábrica de cerveza Asturias para sus trabajadores. Esta medianera, es la típica medianera fea, se ha convertido en un lienzo, gracias a tu trabajo. Un lienzo en el que se hace homenaje a otro gran cartelista histórico de Valencia, el cartelista, fotomontador y político valenciano Josep Renau. Nos gustaría un poco que explicaras cómo surge la posibilidad de hacer este lienzo, ¿no? en la medianera. Muy bien, pues mira, esto es una iniciativa particular, es una iniciativa personal, es un empeño mío que llevo, los que me conocen saben que llevo incluso años comentándolo. Lo que pasa que, por supuesto, ¿cómo te explicaría? Es una idea difícil de llevar a cabo porque había que encontrar la pared adecuada y diseñar algo que no tuviese nada que ver con el graffiti, nada que ver con el arte street que conocemos hoy en día y que vemos en todas las ciudades. Yo quería irme más a un tipo mural, por llamarlo de alguna manera clásico, los clásicos murales americanos, ¿no? Donde destacan las falsas arquitecturas. Y claro, eso me llevó un tiempo hasta que al final pude partir de una idea. Esa primera idea fue montar como una especie de altar donde pudiésemos venerar y recuperar la figura de Josep Renau. Y bueno, y a partir de ahí me puse a trabajar y el barrio de San Marcelino se volcó conmigo. La Asociación de Vecinos y Vecinas de San Marcelino, la Asociación Cultural Fallera, Arzobispo Lachea San Marcelino, la Unión Musical San Marcelino, que también tenemos el musical, y luego a nivel particular también hubo un par de empresas. Pinturas Montó se volcó, Alcarria también y Grúa Rigar, de manera que hemos podido llevar a cabo un proyecto que nos tiene entusiasmados y que ha salido pues perfecto. Un mural, muchas veces lo vemos y parece que es una cosa de arte que surge por ensalmo, pero detrás tiene un trabajo técnico espectacular. Sí. De precisión, de calendarios, de ajustar. Claro. El proceso es el siguiente. Primero tienes que hablar con la comunidad de vecinos, explicar el proyecto. De hecho, hemos conseguido esta pared porque venimos de una que nos denegaron. O sea, presentamos el proyecto para pintar el mural a nivel a pie de suelo, es decir, un mural que tenía 14 metros, pero de alzada tenía solo 4. Pero claro, se explicó de manera... Yo no estuve en la presentación del proyecto, simplemente fue la asociación de vecinos, y la cuestión es que la comunidad no lo vio del todo claro. O sea, que ahora hay una comunidad de vecinos que está pegando con un canto los dientes. Pues igual sí. Y bueno, y gracias a eso empezamos a dar vueltas, miembros de la asociación, yo mismo por el barrio, hasta que descubrimos una pared con una cierta visibilidad y sin ningún tipo de problema, entrecomillado, ¿no? En principio. Entonces, cuando me hablan solo de la parte baja de ese muro. Y claro, cuando yo llego y me doy cuenta de la medianera es cuando propongo pintar toda la pared, no solo esos 2 metros de alzada. Sí, porque quien recorra la ciudad y vea el mural verá que la medianera da como un espacio abierto. Forma como una especie de plaza que está conformada por la propia comunidad y por el centro social. Y bueno, y queda fantástico, ni hecho adrede. Es más, he utilizado los colores propios de la mampostería en mármol de la fachada del centro social, de manera que parece que está hecho adrede. Arquitectónicamente queda muy agradable, la verdad. Tuvisteis que modificar el proyecto, entiendo, porque primero iba en una pared y luego... Muy bien. Tuve que hacer una modificación de un 100% del proyecto. Simplemente rescaté los elementos principales porque yo quería, como os he comentado, ubicar en una especie de altar la figura y la obra de Renau. Entonces elegí, por supuesto, una imagen suya
una imagen icónica en la que todos conocéis, con la que está con el cigarrito mirando así con una cara de pillo. Después he utilizado también el cartel famoso de las Arenas y he hecho algún extracto de alguna imagen de sus famosos carteles de guerra por significar también su carácter político, pero también sin pasarme, ¿sabes? Porque yo lo que quiero es destacar la figura de Renau desde el punto de vista artístico, aunque va ligado, queramos o no, a la política, pero no quería destacar esa parte tanto como la artística. De manera que, bueno, hice toda una readaptación del mural. Hiciste un fotomontaje. Exactamente, hice un fotomontaje, Carlos. Hice un fotomontaje y tuve que adaptar un trabajo totalmente horizontal en algo todo lo contrario, totalmente vertical. Y bueno, y luego hemos descubierto anécdotas que giran en torno a este proyecto. Es que tenía que ser ese muro. Allí vivió el tío Paloma. El tío Paloma es el padre de Emilio Solo, el cantante, que también es de San Marcelino, y que era el muralista que trabajó para Turia pintando las gigantes botellas de las medianeras publicitarias de la época. O sea, que estaba predestinado. Sí. A Renau le gustaría mucho este concepto. A Renau yo creo que le encantaría el barrio, por supuesto la ubicación del mural, y yo creo que también la selección, ¿no?, de sus imágenes. Y después la prueba de que está acertado es la respuesta de los vecinos, ¿no? No os podéis imaginar, yo mientras estaba con la máquina elevadora arriba no me enteraba de nada, pero cuando empecé a trabajar por la parte de abajo, los comentarios de los vecinos de todas las edades están entusiasmados con el proyecto, están conociendo muchos la figura de Renau, la obra de Renau que no conocían, y además están locos con su mural, porque hemos embellecido esa parte sur del barrio, porque sabéis que al norte está Rambleta, y todo parece que iba hacia adelante, y ahora esa parte sur del barrio, pues bueno, tienen un motivo más para ser visitado, y en fin, yo la verdad es que estoy muy volcado con el barrio, es un barrio que quiero mucho desde hace mucho tiempo. Es un barrio obrero, además, que es muy del personaje. ¿Y has hablado con la gente? ¿Han participado de alguna forma? ¿Te han dado alguna idea o...? No, el proyecto es totalmente mío, el diseño es totalmente mío y la ejecución es totalmente mía. No me ha ayudado absolutamente nadie en el aspecto laboral, ¿no?, en el aspecto del trabajo puro y duro. Lo que sí que he tenido es el respaldo total. Fijaros, yo las 2 semanas que he estado, a todas horas, desde las 8 que me ponía hasta las 9:30 que me iba, que he hecho más horas que un reloj, tenía siempre alguien de la asociación de vecinos o alguien de la Falla o de la Unión debajo por si me hacía falta algo. O sea, la implicación es total. Cualquier cosa que me hacía falta, cualquier material, cualquier historia. Pero claro, arriba de la plataforma no ha subido nadie en todos estos días, primero por una cuestión legal, porque hay que tener unos permisos, unas historias, y la verdad es que me lo he currado yo solito. ¿Tuviste que hacer un curso de manejo de grúa, como tuvo que hacer Luis Longedo para hacer su mural en Claro, Madrid? tuve que hacer un cursillo de trabajo en altura, ya lo hice para trabajar en el oceanográfico, porque cuando pintamos, claro, estuve también en el proyecto para pintar la sala de medusas, y ahí ya tuvimos que hacer el curso ese, y tal, si lo tengo. Estamos legales, vamos. O sea que podrías en cualquier momento dejar la pintura y dedicarte a manejar grúas. Sí. Muy bien, Carlos, oye, que nunca se sabe, porque vivir del arte es bastante complicado. Pero me has dicho que no has recibido ayuda, y eso es un poquito inexacto, porque hoy vas a recibir una pincelada mágica de alguien que va a ayudarte, ¿no? Sí, a ver, no he recibido ayuda, pero sí que he querido hacerlo participativo, porque creo que eso a Renau también le gustaba. Los equipos de trabajo, el arte en la calle, que el 50% de la obra lo pone el artista y el otro 50% lo pone el que contempla la obra. Esa era la idea de Renau. Y bueno, yo he querido hacerlo participativo, y lo que he hecho es dejar parte de las letras que componen el nombre de Renau, pues por pintar. Y entonces, pues por ahí ha pasado Paco Roca, ha pasado Ortifus, ha pasado la pintora y escritora María Montes, ha pasado un acuarelista que también vive en el barrio. Pero estarán a pie de calle, ¿no? Porque si no a pie de calle, a pie de calle. Un par de grafiteros que quiero que se pasen también. Hay uno muy bueno, el Dri Dalí, que está pegando mucho y se pasará mañana, ahora está en Madrid. Y esta tarde vienen Boque Bazán y Mac Diego también. ¿Mac Diego? Mac Diego, sí. Habéis aumentado el seguro, ¿no? Por si se cae la finca, ¿no? Sí, hemos aumentado el seguro, y lo que he hecho es llevar mi pintura de todos los colores por si se le ocurre hacer alguna maguillegada, que ya sabéis, ¿no? Has comentado 2 grafiteros. Es importante comentar que cuando se critica muchas veces a los grafiteros, no se critica a los grafiteros que hacen street art, arte de verdad, sino a los grafiteros que simplemente emborronan y ensucian sin ninguna utilidad ni estética, ninguna referencia ni nada. Así es. Claro,
Hay dos palabras que se están utilizando mucho ahora y que yo creo que no son totalmente justas. El art street y el grafitero. El art street como graffiti, no, yo lo llamaría el nuevo muralismo contemporáneo. Una cosa es el grafitero, el que hace grafos, el que escribe nombres, el que trabaja con inmediatez, el que quiere burlarse del sistema, el que tal, el que va firmando porque sufre un exceso de vanidad, porque detrás del graffiti, si os fijáis, hay gente que lo único que hace es repetir su propio nombre hasta la saciedad. Para mí eso está un hueco totalmente de contenido, simplemente es una exhibición vanidosa del artista. Pero hay verdaderos artistas que llamamos grafiteros, pero que no trabajan con aerosoles. Por ejemplo, Sziff, que es, a nivel internacional es de lo mejorcito que está haciendo, tanto por concepto como por obra acabada. Entonces, eso sí es admisible, por supuesto, y yo estoy pro muralismo contemporáneo. Lo que no me gusta es la gente que quiere pisotear todo lo que hacemos los demás simplemente por pisotearlo. Sí, además... sin ningún tipo de argumento serio. Incluso hay gente que, por ejemplo, hay un caso muy excepcional de grafitero con grafo, que es el Luce, sí, que lo que hace es obras de arte, juega con el grafo y a veces pone LCU, a veces pone Lucy en homenaje a su chica, pero no es lo normal. Lo normal suele ser lo que dices tú, alguien que simplemente quiere... reventar. Y luego hay una cosa que también me molesta. Cuando las cosas se ponen de moda, pues ya sabéis, ¿no? Cuando se estila un color, todos vamos con ese color. Entonces, ahora que está tan en auge el art street o la pintura de grafitis en las calles, vemos que las técnicas se repiten, que los colores se repiten, de manera que llega un momento en que la mayoría ya no te llaman la atención. O sea, tú ves el grafiti como algo que se incorpora al paisaje urbano y tal, pero sin ninguna excepción, sin algo que digas, ostras, ¿qué mensaje me está enviando este? Entonces, pues oye, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me resulta un poco cansino, la verdad. Yo voy por otro rollo. Sí. Aquí también hay un aspecto que creo necesario comentar, el tema de la regeneración urbana, cómo la pintura en la calle ayuda a regenerar un barrio o ayuda, ¿no?, a la comunidad que allí vive a encontrar un entorno más amable, ¿no? Totalmente. Mirad, vamos a poner un ejemplo que todos conocéis, el pueblo de Fanzara, un pueblo del interior de Castellón que estaba dejado de la mano de Dios, y ahora pues hay excursiones a diario para ver las obras en sus muros. Claro que es importantísimo que cuidemos nuestras ciudades, no solo en el aspecto puro y duro urbano de limpieza, de tal, de no sé qué. También hay que cuidarlo a nivel de imagen. Y yo creo que está muy bien que ciudades como Valencia, con un germen artístico tan potente, ¿no?, que siempre hemos tenido artistas a punta pala en todas las especialidades, pues que deberíamos de ser también punteros en eso. Que de hecho lo empezamos a ser. Pero yo de verdad no quiero que solo se encasille en el tema graffiti, en el tema tal, ¿no? Porque hay mucho más. Yo, por ejemplo, lo que planteo es un tipo de mural más a la americana, como mira, para que podáis entender mejor lo que digo, simplemente hay que ver los trabajos de Eric Grohe, o de John Push en Estados Unidos. Sí, paseando por Filadelfia, por San Francisco lo ves. Hay muchos muros en San Francisco, en Filadelfia, que son medianeras, que en Filadelfia es especialmente espectacular el trabajo de street art que se hace. Y yo mi apuesta con la presentación de este homenaje a Renaud, mi aportación a la ciudad, bueno, por supuesto que lo he regalado, no es un regalo que hago a la ciudad, pero mi aportación sería el hacer más, es decir, igual que estamos homenajeando por medio del arte en la calle, del muralismo, a Josep Renaud, una figura semi olvidada, pues podemos hacer un pack y coger y empezar a hacer esos pequeños homenajes planteando murales de ese estilo, porque me he dado cuenta de que además de que estás embelleciendo una zona determinada de la ciudad, estás enseñando a la gente, tiene también una finalidad didáctica. El caso famoso de Malcolm X, que fue muy conocido entre la generación de los 80 por las canciones de Public Enemy. Claro. Son formas de hacer que la cultura sea también... Son formas de comunicar. Y por eso lo de Renaud también, que casa muy bien con lo que estamos hablando, lo del arte en la calle, ¿no? El arte es de todos. En la calle no hay clases sociales. ¿Y el arte puede hacer mejor a Valencia? Por supuesto. Es más, obligatoriamente debería hacerla más, porque es que forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de ser. Creo que el arte va ligado a Valencia, vamos, indiscutiblemente. Tú como cartelista conoces bien la ciudad de Valencia porque te conocen mucho en el mundo de las fallas. Sí. ¿Cuántos premios has tenido de carteles de fallas?
De Fallas tengo 3 primeros premios y tengo un par de menciones de honor de carteles de Fallas, del concurso, del clásico concurso de carteles de Fallas. Recuerdo especialmente el de 2001, pues me impactó. Sí. Era muy heredero de Rafa Contreras, de ese fuego, esa luz. Sí, yo irrumpo en el mundo del cartel ya a la par que el ordenador, de alguna manera. Fue un poco chocante y fue un poco también polémico, ¿no? Porque entonces, pues bueno, no se aceptaba demasiado bien el tema de lo que pasa siempre, ¿no? Cuando descubrimos herramientas nuevas y empezamos a utilizarlas, pues bueno, siempre pasa eso. Pero sí, yo también empezaba con aquellos carteles. Y lo que nunca he tenido es ni miedo ni complejos. Y eso creo